Que el buen Dios ilumine tu vida, ilumine tus sendas, que te lleve de menos a más, que te coloque por cabeza y dejes de estar por cola, que te haga prosperar de tal manera que no tengas que pedir prestado, pero tú sí prestes a muchos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 20. La palabra de Dios dice así: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Pablo le dice a los hermanos de Colosa, nos dice a nosotros también, como si fuéramos la iglesia de Colosas, ustedes ya han muerto en Cristo. ¿Seguro? ¿Están seguros de que ha muerto en Cristo? ¿Seguro de que ha muerto en Cristo? Bueno, si realmente ha muerto en Cristo, esto tiene que ser visible, esto tiene que ser notorio. Voy a empezar a comentarle o a recordarle las palabras de Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esto es morir en Cristo o morir con Cristo. Sí, Cristo murió colgado en el madero de la cruz. Y cuando yo reconozco el valor de este sacrificio en el madero de la cruz, cuando yo reconozco que Él estaba colgado allí, que fue colgado allí en lugar mío, que mereciendo yo estar en ese lugar, que debiendo estar yo en ese lugar colgado, fue Él colgado por mí. Óigalo bien. Entonces también entiendo, comprendo que cuando Él murió en el madero de la cruz, cuando Él fue colgado en el madero de la cruz, todos los de la fe, todos los que somos de la fe, allí fuimos colgados. Sí, eso también quiere decir estar vivos. Morir con Cristo quiere decir estar vivos. Estamos vivos, pero ya no para vivir nuestra vida a la manera como veníamos viviéndola. Ya no para vivir nuestra vida como los demás la viven. Voy a introducir el término apartado. Estamos vivos, pero ahora hemos sido apartados, ahora hemos sido separados. Por eso Pablo llama santos a los miembros de la iglesia, a los que son de la fe. Porque el santo es el que ha sido apartado, él ha sido separado del mundo. Óigalo bien, para agradar a Dios. Así que mi amado, mi amada, cuando alguien realmente conoce a Cristo, no se aleja de Cristo y tampoco te aleja de Cristo. Es que estos maestros, muchos de ellos, estos maestros que se habían levantado en medio de la iglesia de Colosas, ante la falta de conocimiento teológico de Epafras, muchos en su mayoría no conocían realmente a Jesús. Y entonces, sin conocer a Jesús, sin ser de la fe en Cristo Jesús, querían imponer las leyes judías, entre otras cosas,
bajo el manto de que Jesús fue judío, bajo el manto de que Jesús cumplió la ley y que como Él hizo esto, como Él hizo aquello, nosotros también deberíamos hacerlo. Jesús cumplió por nosotros la ley. Y si nosotros después de haber conocido a Cristo sin la ley, nos volvemos a la ley, estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Así que cuando alguien realmente conoce a Jesús, cuando alguien realmente conoce a Cristo, no te aleja de Cristo, todo lo contrario, procura que te acerques a Él. ¿Sabe? Escuché el testimonio de un judío que por muchos años, toda su vida, estuvo en la sinagoga aprendiendo Torá, leyendo los profetas, pero por más de 50 años nunca le leyeron los textos, que cuando él los leyó, le permitieron comprender que Jesús era el Mesías. ¿Y por qué? Porque ellos estaban durante más de 50 años, estuvo envuelto en rituales, estuvo sumergidos en prohibiciones, en leyes. No puedes encender fuego. No puedes dar cierta cantidad de pasos, no puedes tocar timbre, no puedes conducir, no puedes hacer esto o aquello, porque es el día de reposo, porque es el día de guardar, porque es Shabbat. Pero cuando este hombre conoció a Jesús, comprendió que la ley, solo todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, la Torá, todo el Tanakh, apunta hacia Jesús. Entonces, cuando alguien realmente conoce a Jesús, lo que procura es que tú también le conozcas cada día más. Así de sencillo. Bueno, el texto nos propuso morir con Cristo en oposición a lo que es vivir en los rudimentos del mundo. Quien realmente ha muerto con Cristo, quien realmente valora el sacrificio de Cristo en el madero de la cruz, entonces se aleja de los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? ¿Cuáles son los fundamentos del mundo? Las leyes que el hombre se ha inventado. Ya en el audio anterior le había hablado de la religión y cómo la religión, en lugar de acercarnos a Dios, coloca barreras para que no nos acerquemos a Él. Y procurando día a día acercarnos a Dios, y a través de los rituales siempre surgirá un nuevo mecanismo, un nuevo ritual. Porque los antiguos rituales ya no son válidos, ya no son aceptos para acercarnos como camino, para acercarnos a Dios. Entonces los rudimentos del mundo son las leyes inventadas por los hombres, las costumbres y aún las tradiciones paganas. Óigalo bien. Y esto es importante que lo comprenda. Porque Cristo nos hizo libres. Pero la religión no nos deja ser libres. Las religiones nos encadenan, nos atan, nos atrapan, al igual que las tradiciones. Las tradiciones de los pueblos, los rudimentos del mundo, las leyes de los hombres, muchas veces no nos dejan ver con claridad a Jesús. Nuestra vista se empaña y aún más, a veces nos enceguece, no nos permite quitarnos el velo. Pero Cristo nos hizo libres. Él rompió las cadenas. Todo eso que nos oprimía. Todo eso que no nos impedía, que no nos ayudaba, que no nos dejaba acercarnos a Dios, Cristo lo deshizo, lo rompió. Óigalo bien. Así que ya no podemos vivir como los demás.
Ya no podemos vivir como si no conociésemos a Cristo y como si no estuviésemos cerca de Dios. Ya no podemos seguir viviendo como esclavos de la religión o de las religiones. Ya no podemos seguir siendo esclavos, siguiendo las tradiciones de los hombres, sin observar la historia misma de la humanidad, desconociendo el derrotero de esas religiones. Le voy a decir algo que pues, le va a parecer incómodo, pero todas las religiones están fundadas, óigalo bien, sobre el derramamiento impune de sangre. Sí. ¿A cuál religión perteneces? Esa religión fue fundada, fue erigida, se levantó, fue constituida por hombres, no por Dios, que derramaron sangre, que derramaron muchísima sangre. Así que no hay religión que realmente no esté erigida y constituida sobre la impunidad. Revisa la historia de tu religión, sea musulmana, sea judía, sea hindú, sí, o aún la que llamamos erróneamente la religión cristiana. Todas, con sus diferentes expresiones, han sido fundadas bajo el manto sangriento de la impunidad. Así que, mi amado, mi amada, en lugar de seguir habiéndonos Cristo libertado, habiendo Cristo roto las cadenas que nos oprimían, en lugar de seguir las prácticas rituales y cultuales de las religiones, en lugar de seguir las tradiciones de los hombres, debemos seguir a Cristo, centrarnos en Él. Sí, esto de una u otra manera va a establecer la gran diferencia, porque Pablo lo que quiere es que la iglesia de Colosas note la gran diferencia entre la vida de los hermanos de Colosas, que sin tener tanto conocimiento y teniendo solamente la fe en Cristo Jesús, la forma como ellos viven y la forma como viven aquellos que dicen ser sus maestros. Aquellos que quieren proponerse a sí mismos como maestros, sin ni siquiera conocer a Jesús. Entonces, se debe establecer la gran diferencia entre cómo vive o vivimos los de la fe y cómo viven los que no son de la fe, los que son impíos. Una vida totalmente diferente. Vidas que distan en prácticas y formas, en convicciones y expresiones, aún en el lenguaje, en el uso mismo del lenguaje. Así que, mi amado, mi amada, llamados, sin lugar a dudas, a mostrar esa gran diferencia, no de palabras, no de rituales, sino de vivencia realmente. Sin duda, los cambios en la mayoría, óigalo bien, no son inmediatos. Hemos muerto con Cristo, pero sin duda alguna estos cambios no son o no se suceden de manera inmediata. Todavía después de años muchos cargamos con pequeñas cosas que empañan, que no dejan ver la pureza totalmente en nuestras vestiduras blancas. Sí, llegamos a Cristo harapientos. Llegamos a Cristo con ropas envejecidas, enmohecidas. Él mudó nuestros vestidos. Pero todavía uno que otro tendrá mal olor en los pies.
tendrá un mal aliento, su sobaco todavía huele mal, todavía hay cosas que empañan, pero óigalo bien, poco a poco, de manera paulatina, óigalo bien, la transformación de nuestras vidas se va dando en la medida en que nos vamos acercando y sumergiendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Sí, cuando llegamos a Cristo, la transformación nuestra no es inmediata. Somos transformados por Él, pero la gente y nosotros mismos no vemos esa transformación de manera inmediata, sino que esa transformación es paulatina en la medida en que conocemos más y más a Jesús. Pero este conocimiento, cuando tenemos este conocimiento y profundizamos en este conocimiento se refleja en esa transformación progresiva. Así que los sacrificios ni la autoflagelación realmente sirven para nada si no hay un verdadero conocimiento de Cristo, si no se ha profundizado en el conocimiento y experiencia de Cristo, si no se notan, no se refleja la gran diferencia entre las obras de los que son de la fe y el comportamiento y las obras de aquellos que no son de la fe. Yo no sé si has comprendido en esta mañana, pero te digo de manera conclusiva, lo que realmente le sirve al creyente es el verdadero arrepentimiento. Sí, y esto marcará la gran diferencia entre el que es creyente, entre el que es de la fe en Cristo Jesús, entre el que es cristiano y aquel que dice ser, pero que nunca se ha arrepentido, o aquel que tampoco es y no se arrepiente. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.